Que Dios les bendiga en esta tarde. Es un gusto poder estar acá juntamente con ustedes para alabar y glorificar el nombre del Señor. Todavía estoy en plena recuperación, veremos qué sucede y qué es lo que Dios hace en mi vida. Estoy confiando en Él, quiero confiar y quiero que Dios haga la obra. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra y tu presencia. Te doy gracias, Padre, por la mano de Dios puesta, Padre Celestial, en esta hora. A ti es la gloria, a ti es la honra, Padre. Bendice cada vida, cada corazón, Padre, en esta hora. Obra, Padre, abre nuestra alma, nuestro espíritu a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Al término de su ministerio, acá en la tierra, Jesucristo está ya en Jerusalén, en la última semana de su vida, y recorriendo aquel hermoso templo construido por Herodes el Grande, los discípulos dicen: mira las piedras, mira las ofrendas. Están orgullosos del templo por ser judíos. ¿Y qué es lo que sucede? Jesús les dice: como al pasar ven estos edificios, no va a quedar piedra sobre piedra, todo va a ser destruido. Y eso los conmovió en su fibra íntima como judíos. De tal manera que esa noche, cuando estaban reunidos en el monte de los Olivos, dice la palabra de Dios que los 12 se acercaron a él. Otro evangelio dice que Pedro, Jacobo y Juan. Posiblemente ellos introdujeron el tema. ¿Cuándo serán estas cosas? Queremos saber, porque estás hablando de cosas muy poderosas. Pero le dicen: ¿qué señal habrá de tu venida? Y Jesucristo comienza hablando acerca de la mentira. Mira que nadie les engañe. Eso es lo que dice. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. A lo largo de este capítulo, Jesucristo está hablando engaño. En 20 versículos, 3 veces menciona engaño, engaño, engaño. Y comienza diciendo a muchos: cuidado, a uno de los escogidos, ¿sí? Y también a ustedes, apóstoles, cuidado. Esto cuando dice Jesucristo falsos apóstoles, falsos profetas. Timoteo dice falsos, o Pedro, perdón, dice: también habrá entre ustedes falsos maestros, como hubo entre ellos falsos profetas. El falso profeta de la antigüedad es el falso maestro hoy. Leí en el diario una noticia de Buenos Aires que decía que un pastor que hacía milagros, fue puesto en la cárcel en estos días por abuso, tráfico de menores, abuso sexual y un montón de cosas. Y usted dice: pero hacía milagros. Pero Dios dice también que cuando se levante alguien que haga milagros, pero que no sea de parte de Dios, dice: Dios te está probando. Los milagros no tienen que ser motivo de duda, sino el carácter de la persona. Y ese pastor, entre comillas, no tiene el carácter de un hijo de Dios. Por lo tanto, todo lo que hace es origen mentiroso. Es un engañador, como dice la palabra de Dios. Quiero hablarles en esta hora acerca de la mentira. La mentira hoy es prevalente, muy prevalente en nuestra sociedad, en el mundo. Tan es así que mentir es algo que todos estamos acostumbrados que lo hagan los políticos, que lo haga toda la gente.
Y la gente lo acepta, como dice un dicho, mentime que me gusta. Toda la política argentina, toda la historia de estos últimos 40, 50 años es mentira sobre mentira sobre mentira. Comenzando, por ejemplo, el tema de las Islas Malvinas. Son argentinas, dicen muchos. Pero quiero decirles, lamentablemente, cuando Inglaterra en el año 1833 las vuelve a ocupar, expulsando al gobernador entonces Vernet, y la gente dice, pero era colonia española y heredamos de la colonia española. No, porque España no reconoce la independencia argentina hasta 1859. Estamos hablando 26 años después. Significa que si eran territorio español, el que tendría que haber hecho la queja era España, y tampoco la hizo. Pero cuando usted presenta eso, ¡no! Como alguien escribió, son nuestras porque se nos da la gana. Porque yo lo digo. Otra mentira, el pueblo palestino. Hay que darle, ¿entiende? Hoy, por ejemplo, y ayer, escribí en un diario respecto de eso. Y cuando voy poniendo en el diario que el artículo 80 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la partición de territorios que una vez fueron mandatos, específicamente prohíbe la partición de Israel. Y les digo que cuando se particionó y se le dio la independencia a Israel, los que se llaman hoy territorios ocupados pertenecían a Israel, pero los ejércitos árabes invadieron y el país de Jordán invadió esa franja y luego la anexó y le dio a sus habitantes pasaportes jordanos. En el año 67, en la guerra de 6 días, Israel recupera esa provincia. Y ahí, de la noche a la mañana, aparece el pueblo palestino. Los que antes eran jordanos, ahora de repente son palestinos. Así dicen ellos mismos. Pero sin embargo, cuando escribí eso, el comentarista me bloqueó. Pero siguiendo leyendo los comentarios que hacía, le permitía a otros que publiquen mensajes de odio, Israel, judíos ponzoñosos, genocidas. ¿Qué es lo que no le decían? Y el moderador de esa conversación les permitía. Quiere decir que él no quiere la verdad, pero fomenta el odio y la mentira. La mentira es básicamente cierta cuando las personas desconocen la verdad. Cuando yo me aparto de la verdad, entonces me abro a la mentira. Cuando en Romanos 1 habla de la caída del hombre, dice que no aprobó tener en cuenta a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se envanecieron sus razonamientos. ¿Y qué es lo que pasó? Los entregó a la inmundicia. ¿Qué más pasó? Los entregó a pasiones vergonzosas y los entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa entregar? Significa que al darle la espalda a Dios, al elegir la mentira en lugar, aparecen pasiones descontroladas en las personas que son mantenidas bajo control mientras la persona sirva a Dios. En el momento en que le dio la espalda a Dios, esas pasiones toman control de la persona. Y Dios dice, ¿querés hacerlo? Veo que tenés muchas ganas de hacerlo. Hacelo. Ya no hay restricción. Y el hombre cae de un escalón al otro y se hunde hasta una mente reprobada. Una mente incapaz de pensar algo bueno de acuerdo a los principios de Dios. Eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque di vuelta la espalda a Dios. La base de la mentira en el creyente es el desconocimiento voluntario de la palabra de Dios. Una persona recién convertidita, que no conoce nada de la Biblia, no puede ser engañada.
¿Sabe por qué? Porque busca hacer la voluntad de Dios. Hace años atrás vino una señora con sus hijas a hablarme. Me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Y me empezó a contar, ella tenía una muy mala vida. Y un día fue a una iglesia. Y entró no, fue una campaña y luego fue a la iglesia. Y ella quería cambiar. Y el pastor empezó a hablar con ella y un día la cita a su oficina. Y le dice, hermana, Dios me dijo que la tengo que tratar a usted como si fuera mi esposa. Y esta mujer de mala vida, que venía de esa vida feísima, sin desconocimiento total de la Biblia, le dice, pastor, yo estuve en esa vida, yo quiero cambiar. Se levantó, se dio vuelta y nunca más apareció. Años más tarde, apareció un grupo de personas de esa iglesia, ese pastor. Había abogados, había periodistas radiales y otras personas de buena posición económica, hombres y mujeres. Y piden hablar conmigo, los recibo, y comienzan hablando de esta persona que yo conocía, este pastor. Y cuando me dicen, venimos de tal iglesia, entonces le miré a la mujer y le dijo, ¿a quién de ustedes violó? No se salvó una. ¿Y usted cómo sabe? Porque era cuestión de saber. Y la pregunta es, ¿por qué ustedes no se dieron cuenta? Si son abogados, son personas preparadas. Porque esa gente tampoco quería servir a Dios de corazón. No tenían una experiencia salvadora como esa hermana de tan fea vida, pero de fe incipiente. Y Jesucristo dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si esta doctrina es de Dios o no. Ahora bien, a medida que yo crezco en el Señor, yo debo leer mi Biblia. Es patético ver personas creyentes de años, aún pastores, que nunca leyeron su Biblia completa de Génesis a Apocalipsis. Es patético. Y en un pastor o líder peor todavía. ¿Qué va a predicar? Es como un médico que hizo toda su carrera leyendo apuntes y nunca leyendo los textos de medicina. ¿Usted confiaría en él? ¿Me explico? Usted tiene derecho a exigir que su pastor se prepare, estudie la palabra, ore, busque a Dios. Aleluya. ¿Entiende, mi hermano? Al negar eso, que es un deber cristiano, yo me abro pierdo discernimiento. Por mi propia rebelión pierdo discernimiento. Y la mentira empieza a acercarse a mi vida. En Mateo 24, también Jesús habla del amor de muchos que se enfría por causa de la maldad del mundo que va a afectar a los hermanos. ¿Qué significa eso? Que los hermanos van a estar con un ojo o los dos ojos en lo que sucede en el mundo, van a ser afectados por las conmociones del mundo y esa confusión la van a traer a los cultos y va a ser una asamblea de hermanos confundidos por el mundo. Y ahí el espíritu de mentira entra, porque cuando usted está confundido es fácil ofenderse. Y los hermanos van a tener rencillas, se van a ofender, se van a entregar y se van a apartar. En eso prospera. Observe que Jesucristo dijo, cuidado, te van a tratar de engañar. El arma favorita del diablo es el engaño. Una pequeña palabra puede transformar todo el significado de un texto. Por ejemplo, hay una iglesia, doctrina, secta, qué sé yo lo que es, adventista creo que son, que ellos dicen que
No hay paraíso, que la persona cuando muere no va al cielo, sino va a un sueño hasta que la resurrección viene y ahí se despierta. Y ellos se basan cuando Jesús le dice al ladrón en la cruz: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ellos corren la coma y dicen: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, cambiando completamente el significado de la palabra de Dios. Una pequeña coma. Fíjese cómo la falsedad, la mentira, entra al cambiar de posición una sola pequeña coma. Observe usted la viveza, la agudeza mental, la astucia del diablo para poder cambiar y dejarte de creer en nuestra gloriosa esperanza, queriendo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, y te lo cambian por un sueño milenario hasta el día de la resurrección. ¿Me explico? La pérdida de verdad es igual a la pérdida de discernimiento. La pérdida de discernimiento es pérdida de sentido común. ¿Entiende, hermano? Por ello debemos mantener, la Biblia llama la espada de la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo se mide por la palabra. Cuando Pablo predicó en Berea, los hermanos de la sinagoga escucharon, pero luego fueron a la Biblia para ver si era así. Estaban dudando de Pablo. Creemos, le dijeron, pero queremos la certificación de las Escrituras. ¿Pablo se enojó? No. Pablo los llama nobles, personas nobles. No nos vamos a dejar engañar. ¡Aleluya! ¿Entiende, hermano? Ese es el punto. En la palabra de Dios, en Segunda de Reyes, capítulo 22, hay dos reyes. Acab, rey del norte, mala persona, influenciado por su esposa, bruja, lo peor, Jezabel. Y Josafat, el rey de Judá del sur, un hombre de Dios. De alguna manera, Josafat entra en componendas y amistad con este hombre. Tal vez queriendo formar uno, volver a unir al pueblo de Israel. Acá tenemos el espíritu y la carne. Y la Biblia dice que pasados 3 años, Josafat fue a Samaria a visitar al rey. Entró en territorio enemigo. Se puso en una situación vulnerable. Y ahí sentado con toda su pampa, Acab le dice: Ramón de Gilead, en la ciudad, es nuestra, y los sirios están ahí. ¿Quieres venir conmigo a la batalla? Y Josafat dice: yo soy como tú, el creyente como el impío, y mi gente como la tuya. Vamos. Pero luego dice: ¿podemos consultar a Dios? Claro, dice acá. Y llama 400 profetas con cuernos algunos, con señales, diciendo que sí, que Dios le va a dar la victoria. Josafat sospecha, tiene un cheque en el espíritu, como decimos. Y cuando terminan de profetizar todo eso, les dice: ¿no hay un profeta de Dios acá? ¿Cómo? Te acabo de traer 400 profetas. Sabía Acab lo que le estaba diciendo, que el otro se dio cuenta. Y le dice: sí, hay uno.
sea Micaías, hijo de Imla, pero yo lo odio, porque siempre me profetiza mal, nunca me dice que yo hago las cosas bien. ¿Cómo un profeta le puede decir a ese hombre que hacía las cosas bien, cuando la Biblia dice que era uno de los peores reyes y que él hacía todas esas cosas incitado por su mujer? Su mujer lo pinchaba y él lo hacía, y lo buscan. Y cuando llega Micaías, le pregunta a Acab: Micaías, ¿iremos a la batalla? Y Micaías con ironía le contesta: sube, Dios te lo entregará. Y él se da cuenta que le está tomando el pelo, como diríamos, y lo pone bajo juramento: te digo, te invoco a Dios, que me digas la verdad. Ahí Micaías se pone serio y dice: van a ser todos destruidos. Yo vi a Israel desparramado por los montes como oveja que no tenía pastor. Y Dios dijo: estos no tienen Señor, váyase cada uno a su lugar en paz. Y luego habla de una visión que tuvo: vi al trono de Dios y vi los ejércitos celestiales. Y vi una congregación de demonios. Y Dios hizo una pregunta: ¿quién inducirá a Acab que suba a la batalla en Ramón de Gilead para que muera? Y un demonio propuso una cosa y otro. Y finalmente un espíritu se pone de pie y con absoluta seguridad dice: yo lo haré. Dios dice: ¿cómo? Yo me voy a transformar en un espíritu de mentira y voy a ir a la boca de los 400 profetas. ¿Cómo lo haría? No lo sé. Y esos 400 profetas lo van a convencer de que vaya. Va a ser una tentación imposible de escapar, porque eso es lo que él quiere oír. Y le voy a dar lo que él quiere oír. Él no quiere oír las cosas buenas. Él quiere oír lo que le complazca al oído. Y nosotros y Dios dice: anda, lo van a hacer. Y este demonio fue. ¿Y cómo hizo para endemoniar a 400? No lo sé. Uno solo. Y los 400 cantaron a coro: ve, sube. Semejante apoyo que tenía. Lo que quiero enfatizar es que Josafat escucha, discierne que es de Dios. Pero sin embargo, él entró en territorio enemigo, en componendas con el enemigo. Y ahora su discernimiento y su carácter fueron afectados. Estaba hechizado. Él permitió que Acab, este impío, tome la delantera y proponga cosas. Y él tenía que hacer de sí o no, sí o no. Y él seguía atrás de él. Estaba hechizado, se daba cuenta, pero no podía hacer nada para tomar una decisión diferente. Y van a la batalla, y aún el mismo Acab duda, y se va disfrazado a la batalla. Pero no era si va disfrazado o no para sobrevivir. Dios se había dicho: tiene que ir a tal lado a morir en tal batalla. Él levantó la batalla, provocó la batalla y ahí murió. Una flecha que alguien disparó al azar le golpea justo y penetra entre las junturas de la armadura. Oh, es imposible escapar de la flecha del juicio de Dios. Tú crees y yo creo a veces que podemos salir adelante de alguna cosa que nos mandamos. Pero la flecha de Dios es imposible de evitarla, hermano. Aleluya. Por más que la mentira esté reforzada, Dios siempre va a encontrar una pequeña grieta
donde la flecha del Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra, va a penetrar hasta destruir y separar el espíritu del alma. Aleluya. Y las intenciones del corazón. Aleluya. Fíjate, acá fue arrastrado, casi pierde la vida él también en esa batalla. Clamó a Dios y Dios en su misericordia lo ayudó y lo liberó. Derrotado, perdieron mucha gente, él vuelve a Judá. ¿Me entiende, hermano? ¿Qué es lo que había pasado? Al entrar en territorio enemigo, el discernimiento se hizo confuso. Podía discernir todavía que esos profetas no eran de Dios, pero carecía de la autoridad personal. Había perdido porque estaba sujeto a Acab y no podía decirle que no. Estoy comprometido. Di mi palabra. ¿Qué voy a hacer? ¿Me explico, mi hermano? En segundo lugar, o tercero, ¿va? En segunda de Tesalonicenses, la palabra en capítulo 2, la palabra de Dios vuelve a utilizar varias veces la palabra engaño. Versículo 3, nadie te engañe o los engañe. Versículo 10, con todo engaño. Versículo 11, poder engañoso. ¿Qué significa esto? Pablo está hablando de cosas muy directas que tienen que ver con la segunda venida de Jesucristo. Y vuelve, se hace eco de las palabras de Jesús de Mateo 24 y les dice, nadie los engañe. Si Dios dice, nadie te engañe, significa que yo tengo la posibilidad de ser engañado. Y el diablo va a utilizar todo recurso para que yo caiga en ese engaño. Aleluya. Aleluya. Pablo muestra dos señales: apostasía y la manifestación del hombre de pecado. En las Biblias en inglés dice el sin ley, el impío. Dos señales. Apostasía significa hermanos abandonando la comunión del Señor. Las iglesias se van vaciando. Después de la pandemia, ¿cuántas iglesias que yo conocí llenas de hermanos quedaron a la mitad o un poco más? Afectó, sí. Y la manifestación del hombre de pecado. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que el hombre de pecado, llamado vulgarmente anticristo, va a venir rodeado de un aura de milagros y señales y prodigios, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando yo rechazo la luz, abrazo la oscuridad. Si yo me pongo de frente al sol, la sombra queda a mi espalda. Pero si yo le doy la espalda al sol, estoy mirando mi propia sombra o área de tinieblas. Cuando la persona rechaza el Evangelio, le da la espalda al Evangelio por razón que sea, se abre a la mentira. Aleluya. Yo a veces digo con dolor, después de vivir en Argentina muchos años, lo que puedo decir es, no sé lo que quieren los argentinos, pero sé lo que no quieren. Mayoritariamente no quieren la verdad. Y por ello
Aparece alguien que trae agua de México para sanar, ahí van y invierten millones para comprar el agua milagrosa. Y aparece alguien y van. Ahora aparece alguien, hay que agosto la Pachamama, hay todos a la Pachamama. Y después otra cosa más, y después otra cosa más. Y llenamos el Partenón argentino de toda suerte de fetiches y de toda suerte de objetos de culto mentirosos. ¿Por qué? Porque es más fácil ir a ello que creer a la verdad del Señor. Aleluya, aleluya. Ahora, ¿qué dice la palabra? Versículo 11. Cuando yo resisto la verdad de Dios, se pone en funcionamiento un juicio de Dios. Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. Vuelve a aparecer engaño y mentira. En otras palabras, así como en Romanos 1 dice, vos diste la espalda a Dios, querés, tus pasiones están ardiendo, ¿querés hacerlo? Hacelo. Te entrego a pasiones vergonzosas, te entrego a la inmoralidad, te entrego a una mente reprobada. Vos, dice ahora, rechazás la verdad del Evangelio, que Dios, de tu estado de darle la espalda a Dios, te predica y te trata de hacer que te vuelvas a Dios en arrepentimiento y lo rechazas. Entonces Dios dice, si rechazas la verdad, acá te espera la mentira. Y te abres a la mentira. Y crees a la mentira. Y el resultado de creer esa mentira es la condenación. ¿Me explico, mi hermano? El creyente, hoy en día, el conflicto es entre relato o historia, verdad o mentira. El relato es riguroso, se apoya sobre evidencias arqueológicas, documentos. No se puede repetir una evidencia histórica en un laboratorio porque las personas y los hechos ya pasaron. Pero se busca en la historia, en los relatos, en los documentos si hay, en la arqueología, y todo ello. ¿Me entienden? O si yo niego la historia y la desconozca, entonces me apoyo en el relato, lo que otros me dicen, y lo creo. Y eso me va a traer destrucción. Hermanos, el espíritu de mentira toma fortaleza y poder en la medida que se le crea. Aleluya. Aleluya. El poder de la mentira se opera en la disposición a creerla. Es algo muerta, la mentira es muerta, carece de poder mientras no la creo. Pero en el momento que la creo, yo le doy vida. Mi fe en esa palabra de mentira le da vida a la mentira. Más le creo, más poder tiene sobre mí. El Espíritu es un espíritu de verdad y te va a guiar a toda verdad. Pero debes querer la verdad. Aleluya. Debes querer que Jesucristo realmente sea el Señor de tu vida. No hay otra, hermano,
Si hay algo que no es honesto en nuestras vidas, las presiones lo van a revelar. Aleluya. ¿Entiende, hermano? Si usted, por ejemplo, el alfarero hace un jarrón de barro hermoso, y luego viene la hora de la prueba cuando lo pone en el horno, ese jarrón a la vista de barro todavía no cocido está perfecto, pero cuando se lo pone en el horno, si hay algún defecto, el calor lo hace evidente, se parte. Hermano, no esperes que el calor de la prueba o el fuego de la prueba revele las inconsistencias de tu vida y te destroce. Busca a Cristo ahora. Hay perdón, hay limpieza, hay restauración, pero tiene que haber amor a la verdad. Aleluya. Como dice el Salmo 141, que el justo me reprenda es un excelente bálsamo que no me hará mal. Pero la Biblia Holman dice, pero mantén lejos esté de mí la unción del impío. Hermano, Josafat cayó bajo la unción del impío y casi pierde la vida. Ve y busca la unción del Santo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te bendigo en esta hora, Padre. Queremos, Señor, la verdad que viene de Dios y servir y vivir en la verdad. Pon tu mano sobre cada vida, sobre cada corazón, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios sea bendiciéndole y nos vemos Dios mediante el miércoles. Dios le bendiga.